¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente. Vamos a continuar, vamos a dar paso a las actividades de esta 13ª jornada académica ambiental y, con su permiso, vamos a dar paso a la conferencia que lleva por título Gestión Ambiental en San Pablo Macuiltianguis y la cual será impartida por el maestro en ciencias Óscar Francisco Mijango Ricardes. Él es profesor investigador de la Universidad de la Sierra Juárez, adscrito a la licenciatura en Ciencias Ambientales. Es ingeniero químico ambiental, cuenta con un máster oficial en química fina avanzada y una maestría en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales. Sus líneas de investigación son gestión ambiental, química ambiental, legislación y política ambiental, así como metabolómica. Invito al público para que a lo largo de la presentación nos envíen sus preguntas a través del chat de la plataforma. Y sin más que agregar, le doy la bienvenida y le cedo la palabra al maestro Óscar Francisco Mijango Ricardes. Adelante con su presentación, por favor. Excelente día, maestro. Muchas gracias, doctor Daniel. Para mí es un gusto estar con todos ustedes en este evento que, pues aún con la pandemia, estamos tratando de realizar, ¿no? Voy a comenzar felicitando a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales y voy a tratar de platicar brevemente, ¿no? Para dar pie también a lo mejor a algunos comentarios, algunas preguntas, dudas. Quisiera comenzar con diciendo que yo tengo la suerte en este momento de presentar este trabajo, que ha sido el esfuerzo de muchas personas, no solamente de esta casa de estudios de la Universidad de la Sierra Juárez, sino también de los pobladores de San Pablo Macuiltianguis. Entonces, para mí es un gusto tener esta dicha de presentarlo. Y primero, como el título dice, gestión ambiental, hay que situar qué es la gestión ambiental. Entonces, el objetivo de la gestión ambiental es ordenar el ambiente, nos dice la teoría, ¿no? Esto significa que tiene que basarse en tres ejes principales. Uno es la política, que en términos ambientales son los objetivos que tiene un país o una demarcación geográfica o un poder público, sea municipal en este caso, en materia ambiental. El derecho, que abarca no solamente la cuestión fina, le voy a llamar así, del derecho ambiental, sino también la cuestión de normatividad, etcétera. Y la administración ambiental, que como sabemos, está delegada en nuestro país al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene toda una organización, desde secretarías, comisiones, etcétera, ¿no? Entonces, la duda que siempre surge en los ámbitos ya profesionales cuando uno está trabajando es la cuestión de qué hace la gestión ambiental, qué hace un gestor ambiental. Bueno, no solamente hace los trámites, no solamente hace proyectos para bajar recursos, ¿no? Anteriormente se podía más, hoy con la nueva política pública del gobierno no es tan fácil, pero lo que hace es ordenar desde la legislación, desde la normatividad, y ir monitoreando, ir viendo esos actos que en realidad se realicen para llegar a los objetivos, es decir, a la política pública, en este caso la política ambiental. Entonces, tenemos que cumplir ciertos objetivos. Otro punto interesante es que hace un análisis de la realidad, o sea, la gestión ambiental parte desde el ver la realidad, dónde está inmerso la figura pública o la sociedad o la institución educativa y cómo va a ir transformando esa realidad con estos instrumentos del derecho, la administración y la política. ¿Ok? Bueno, también tenemos que en cuestiones de, de gestión ambiental, pues siempre vamos a referir al estado de bienestar. ¿Qué significa el estado de bienestar? Pues bueno, esta figura que es el Estado, que hoy a lo mejor muchos de ustedes están escuchando
por la reforma de la Comisión Federal de Electricidad, la que va a venir de Pemex, el papel del Estado en proveer servicios básicos como agua, etcétera, pues está muy marcado en cuestión de nuestros niveles de gobierno. Entonces, la gestión tiene que entrar desde el nivel federal, el nivel estatal y el municipal. En el caso del municipio, a nosotros nos corresponde tener muy claro el artículo 115 constitucional, que es el papel del municipio. Pareciese que un municipio, al menos en Oaxaca, que tenemos 570 municipios, pues es un papel pequeñito, pero en realidad no. Jurídicamente, el papel del municipio es el primordial en términos de política pública y en términos de gestión ambiental, porque es el primer contacto que tiene la ciudadanía, la población, para atender ciertas demandas y viceversa, para transformar su realidad que deseamos ahorita. Entonces, hoy la gestión ambiental pues está enmarcada en la rectoría del Estado, o sea, el Estado tiene que tener cierto control, vuelvo a repetir, en ciertos recursos, entre ellos los ambientales, para proveer un bienestar común, ¿ok? Eso nos debe de quedar claro. La gestión ambiental, entonces, en esta política de Estado es transectorial, es decir, yo no puedo dejarle nada más a la Semarnat, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la SEMAEDES o a nivel estatal o a una regiduría de ecología el papel de ordenar el ambiente, lo vamos a llamar así. O sea, tengo que ayudarme, por ejemplo, de la regiduría de Hacienda, del presidente municipal, del cabildo, etc. Y otros elementos que se han venido aunando a la gestión ambiental municipal, pues es la gobernanza y la transparencia ambiental. O sea, no puede haber gestión ambiental si no hay gobernanza, que en términos llanos es la corresponsabilidad que tiene el ciudadano para exigirle a los servidores públicos su cuidado del ambiente, su conservación y su aprovechamiento. También la transparencia, porque en la medida que un servidor público es transparente, no solamente con las finanzas públicas, sino con sus acciones, va ayudando a hacer la transformación de su ambiente. ¿Ok? Bueno. También entonces el primer paso, y aquí voy a empezar a platicar qué se hizo ya en San Pablo Macultianguis. Bueno, lo primero es un acercamiento que ocurre a través de un departamento que hay en la Universidad de la Sierra Juárez, que es promoción del desarrollo, la coordinación de promoción del desarrollo. Que para noticia de ustedes, está integrado por 3 egresados de esta casa de estudios. Entonces es algo muy interesante y muy valioso, es un recurso muy valioso que tiene la universidad. Entonces, lo primero es el acercamiento que ocurre. Y este acercamiento pues se da en el papel de la función de la coordinación de promoción del desarrollo. Toda universidad, ¿no?, sea pública o privada, tiene al menos 4 pilares. Y en nuestro ordenamiento jurídico lo tenemos muy claro. Uno es la docencia, ¿no?, que todos hemos estado en este papel, ya sea como profesores o del otro lado como estudiantes. Otro es la investigación de ciencia básica y aplicada, que es básico en cualquier país, más en México. Otro es la difusión de la cultura, ¿no? O sea, el acervo cultural que tiene a custodia una universidad y que tiene que transmitir no solamente en tiempo y espacio actual, sino a generaciones que vienen. Entonces, por eso muchas universidades van a ver ustedes que tienen museos, tienen estos tipos de archivos históricos, ¿no? Claro ejemplo es la UNAM. Y la promoción del desarrollo, que en nuestra universidad recibe este nombre, que en otras universidades se le llama vinculación universitaria, extensionismo, y que, como repito, es un papel fundamental, al menos para la Universidad de la Sierra Juárez, y queda muy claro en este ejemplo que estamos platicando. ¿Qué hace una comunidad cuando recurre a la universidad? Bueno, hay una serie de pasos. Siempre están los canales abiertos, es decir, la Coordinación de Promoción del Desarrollo a través
de su coordinadora, que hoy es Viridiana, la licenciada Viridiana, o el biólogo Romeo, o el ingeniero forestal Eric, pues tienen canales abiertos de comunicación, foros de participación con las comunidades. Y aquí quiero ir aclarando algo. Por nuestra situación geográfica, nosotros nos vamos a mover en dos entes de gobierno muy claramente identificados y que la ley protege muchísimo, que es lo que nosotros llamamos la presidencia municipal y el comisariado de bienes comunales, ¿no? O sea, son dos figuras, una que está respaldada, vuelvo a repetir, por el artículo 115 constitucional y otro por la ley agraria. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro en esta región. Hacen una solicitud, esto empezó en el año 2017, hace una solicitud la comunidad a través de su presidente municipal de esa época y pidiendo, ¿no?, que la universidad hiciera un tipo de trabajo, de diagnóstico, porque ellos veían que tanto su calidad de agua en términos del saneamiento y en términos también de lo que nosotros comúnmente llamamos basura, pues no se estaba realizando muy bien. Entonces hacen las primeras reuniones, aquí se tiene que tener mucha sensibilidad porque en los procesos de promoción del desarrollo, en los procesos de vinculación, nosotros somos la parte donde se está generando conocimiento. Lo vamos a transmitir, pero siempre debe prevalecer el hecho de que también vamos a aprender. Entonces, todos vamos aprendiendo en el camino, y eso es muy bonito. Se hace también un plan de trabajo, se busca la anuencia de la autoridad, o sea, que estén de acuerdo con los objetivos, metas, fechas, recursos que se van a necesitar. No se cobra un término monetario porque no lo podemos hacer y no está estipulado dentro de la misión, visión de la universidad, pero sí que nos apoyen a lo mejor con transporte, con becas para estudiantes, etc. Y entonces empezamos un trabajo de manera eficaz y eficiente, y le llamo eficaz y eficiente porque buscamos lograr el objetivo con el uso de los recursos humanos, materiales y todos los demás de manera óptima, ¿no? O sea, estamos en una situación de escasez, eso digo no porque estemos en este periodo de gobierno, sino porque en general tenemos que ser eficientes más porque somos, tenemos puesta la camiseta de las ciencias ambientales. Bueno, y lo primero que hacemos es un diagnóstico comunitario con las autoridades. O sea, tenemos que ver esta realidad, porque ninguno de nosotros, al menos de la universidad, pues es de San Pablo Macuiltianguis, entonces tenemos que aprender de ellos. Y algo que tiene la gestión ambiental ya en términos prácticos es que conjuga la parte de la ciencia dura, o sea, la investigación básica, con la parte social, ¿no? Esta cuestión de antropología, sociología, la va uniendo, es un puente entre estos dos, diríamos, áreas del conocimiento. Pero también algo que tiene la gestión ambiental es que son procesos que nunca van a terminar, ¿sí? Entonces tenemos que dar pasitos y ir viendo en la línea del tiempo cómo la realidad se va transformando. Entonces lo primero que hicimos fue pues conocernos, ¿no? Conocer la realidad, hacer lo que nosotros llamamos la caracterización de un sistema socioambiental. Hay que recordar, aquí voy a platicar algo, Macuiltianguis en náhuatl significa, viene de macuil, que significa 5, y tianguis, pues es una plaza, un mercado, entonces es el lugar de los 5 mercados en náhuatl. Se dice, la teoría más común es que sus pobladores son descendientes directos de lo que hoy es otra comunidad que es Teococuilco de Marcos Pérez. Teococuilco es una de las comunidades más antiguas de la región. Entonces hubo migración y llegaron a establecerse este punto. Entonces hicimos la caracterización del sistema ambiental. A lo mejor los que están siguiendo esta transmisión saben de lo que estoy platicando, si no, no hay problema. Lo primero es ver cuestiones de
clima, geología, flora, fauna, ¿no? Ahí nos ayudamos tanto de investigación teórica como práctica. Luego nos fuimos a criterios socioeconómicos, donde con la comunidad, con las autoridades, empezamos a ver el entorno territorial, la tenencia de la tierra, vimos esta parte del comisariado que comenté anteriormente, la parte del cabildo. El comisariado tiene un periodo de 3 años, generalmente en Macuiltianguis y en muchas de estas comunidades de la Sierra Juárez. El ayuntamiento, a diferencia, tiene un periodo de 1 año a 1 año y medio, ¿no? O sea, se hace una asamblea cada 3 años y ahí se nombra el titular y el suplente de todo el cabildo. Entonces, eso es muy interesante. También tuvimos que ver los criterios poblacionales y la sorpresa que nos llevamos es que el INEGI pues manejaba que tenía alrededor de 360, 350 personas, ¿no? Habitantes. Pero con ayuda de los regidores, ¿no? Ahí con el censo real, en tiempo real, le voy a llamar así, pues se descubrió que en realidad eran solamente 266 habitantes, y aquí se invierte la media nacional y estatal de que hay más mujeres que hombres. Encontramos más hombres que mujeres con una media poblacional de 65 años. Entonces es una población de adulto mayor. Y hay un efecto que logramos identificar, la misma gente lo dice, pues, pero logramos identificar con altos índices de migración. ¿Sí? Eso empezamos nosotros a visualizar, y también vimos los criterios educativos. Bueno, tiene infraestructura básica de preescolar, primaria y secundaria, pero por la alta migración y porque la población es muy baja en términos de población joven, pues hay muy poca población educativa. Y esto a nosotros al principio nos parecía como sorprendente, ¿no? Pero poco a poco va siendo un efecto en cadena, porque al no haber población joven, pues se ha abandonado muchos de los criterios, como la agricultura, como otras actividades. Entonces tienen que recurrir a mano de obra de otras comunidades. Además es una población pequeña, ¿no? Alguien puede decir, bueno, es muy pequeñita. Pues sí, es muy pequeñita. Un ejemplo, Guelatao tiene alrededor de 500 habitantes, ¿ok? Bueno, y lo primero que pensamos fue cómo hacemos un análisis de la realidad comunitaria. Pues vamos a adaptar el famoso FODA que utilizamos en las ciencias administrativas, vamos a trabajar con el cabildo y vamos a ir viendo estos resultados de diálogo. O sea, tenemos que platicar, pues, y documentar. Y entonces a nivel externo, la comunidad empezó a sacar, pues, en el ámbito político, social, económico, tecnológico, ecológico, qué retos y oportunidades tenían, ¿no? Y algunas que presento acá, pues es que ellos tienen muy claro el cuidado de los recursos naturales. Casi todas las comunidades en la Sierra Juárez tienen muy en su cosmovisión esto, o sea, somos cuidadores de los recursos que tenemos a custodia, no somos dueños de ellos. Por eso no hay propiedad privada generalmente. También, pues que las políticas neoliberales, estoy hablando de 2017-2018, pues estaban en todo su apogeo, por ejemplo, la minería, etcétera. Pero que también estaba un gobierno, porque también les tocó esta parte de transición en 2018, que era sensible a las causas de los más desvalidos, de los más pobres, ¿no? A nivel interno, ellos reconocen, ¿no?, que hay dos figuras importantísimas. Una de ellas, pues es el tequio, que es común en todo el estado de Oaxaca, junto con la guelaguetza, y que habría que reforzar, porque lamentablemente ellos platicaban, bueno, pues sí, obligamos a veces a las personas, a los ciudadanos a que hagan tequio, pero ya no se hace ese compartir, ¿no? Porque un tequio no nada más es llegar a hacer la tarea, se hace una plática, se hace un diálogo comunitario, se va conociendo hijo de quién eres, pariente de quién eres, ¿sí? Se rescata el idioma, por ejemplo, porque muchos de ellos hablan en idioma al momento de hacer esas actividades, o la famosa comunalidad que viene muy enmarcada en las festividades o cuando van a hacer diferentes actividades. También ellos descubren que hay que fomentar pues el trabajo de campo porque
hay que ver la seguridad alimentaria, ya no depender, por ejemplo, de maíz importado, ¿no? O de otras actividades, ¿ok? Dentro de las conclusiones, pues ellos dicen, bueno, dentro de este diagnóstico nosotros sabemos que hay un acervo social, político, ambiental y cultural que tenemos que cuidar y transmitir, no solamente a nosotros, entre nosotros mismos, porque hay mucha comunidad de Macuiltianguis, no me van a dejar engañar, en la ciudad de Oaxaca, en el estado y Ciudad de México, y en el norte, como comúnmente le llamamos acá, o sea, Estados Unidos, ¿no? Y es una comunidad muy unida. En términos, voy a meter un comercial otra vez, en términos, por ejemplo, deportivos, Macuiltianguis es una potencia regional en el básquetbol. Ellos tienen tan arraigado eso que antes de la pandemia venía un equipo de Estados Unidos, empezaban a acoplarse con el equipo de la comunidad y hacían un combinado para participar en la Copa Benito Juárez. Y es en todas las edades y en hombres y mujeres. Es muy interesante. Ellos también descubren, ¿no? Eso nos agradó muchísimo, que era necesario fomentar e implementar una colaboración con la Universidad de la Sierra Juárez. Porque nosotros lo que decíamos es, la universidad pues es de todos, es una casa donde todos podemos llegar y ponernos a trabajar. Entonces, nosotros teníamos ese compromiso de apoyarlos en la gestión ambiental. Y entonces el primer punto que dicen ellos, bueno, vamos a cuidar la biodiversidad, vamos a colaborar con la universidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo que más nos surge a nosotros es la cuestión de los residuos sólidos urbanos, la basura. O sea, queremos que ustedes nos ayuden a poner orden, ¿no? Así nos los comentaron. Bueno, ahí pueden ver las fotografías. Y entonces el primer paso, pues es lo que nosotros en gestión ambiental llamamos gestión integral de residuos sólidos urbanos. ¿Qué se hizo acá? Bueno, quiero que pongan atención en esta fotografía que hasta enmarqué en rojo, porque lo primero fue visitar su tiradero a cielo abierto. Tenían un tiradero a cielo abierto, tenían un relleno sanitario que solamente funcionó alrededor de 6 meses, o sea, costó muchos millones de pesos, hizo clasificación D, por obvias razones, muy poca población, muy poca generación, pero no se le dio seguimiento por parte de la comunidad, entonces otras autoridades anteriores a esta lo empezaron a saturar y era como un tiradero a cielo abierto, pero ya clausurado, ¿no? Entonces tenían dos problemas emergentes en la disposición final. También como universidad, como equipo que empezamos a hacer, tuvimos que recurrir pues a ver varios perfiles. Ahorita vamos a ir platicando de varios perfiles de profesores, ir integrando estudiantes, que es una parte muy bonita que al menos a mí me gusta mucho, porque el estudiante tiene que ver la realidad. O sea, tiene que salir de su círculo de burbuja, ¿no? De donde todo es real, o ideal, perdón, a ver la realidad. Desde cómo presentarse con una autoridad, cómo hablarle a una autoridad, porque no hay cuestiones, digamos, escritas en eso. Y entonces hicimos integración de estudiantes. Ahorita vamos a ver las fotografías. Aquí está una chica que es Vieni, ¿no? Egresada de Ciencias Ambientales, que nos ayudó en esta cuestión del estudio de generación, el programa de gestión de residuos sólidos urbanos. Tuvimos que tener reuniones con el Cabildo, empezar a platicarles, pues, qué dice la normatividad, a qué está obligado un municipio de acuerdo a la cuestión del manejo de los residuos, ¿no? Que si ustedes han leído un poquito de eso, los residuos sólidos urbanos le corresponden al municipio, los de manejo especial al Estado y los peligrosos a la Federación, ¿no? Entonces fue un diálogo, les digo, vamos construyendo. Aquí nosotros dialogábamos, transmitíamos lo que sabemos y ellos nos retroalimentaban, nos decían, por ejemplo, la visita tiene que ser de esta forma, ustedes tienen que hacer de esta forma, ¿no? Poco a poco ir dialogando. Eso no hay que perderlo de vista. Y pues para el estudio de generación, ¿qué es lo primero? O sea, ¿cuánto está generando la comunidad? Pues necesitamos seguir cierta normatividad. Entonces empezamos a dialogar con las autoridades para que avisaran a la población que íbamos a visitarlos, les íbamos a explicar
que por 7 días íbamos a pasar con una bolsa de basura, ¿no? Una bolsa grande para que colectaran sus residuos. Si había alguien que las separara, que esos 7 días no las separara y que las metiera. Nos ayudó mucho, coincidió que en esa época yo estaba impartiendo gestión de residuos sólidos, entonces a ese grupo, que a lo mejor muchos de mis alumnos conocen, que ya egresó también, pues los metimos, ¿no? Ahí la autoridad fue grandiosa porque nos ayudó junto con los chicos de promoción del desarrollo. Todos los días a las 6 de la mañana llegaba la camioneta de Macuiltianguis para poner un término de logística. De Ixtlán a Macuiltianguis se hace alrededor de 1 hora. Entonces el regidor o quien estuviera llegaba a las 6 de la mañana, ya estaban los equipos por día, ¿no? Para no saturar a todos, y ya se iba, ¿no? Y se empezaba a hacer la colecta porque se tiene que hacer el método de cuarteo, etcétera, ¿no? No voy a poner, y se tienen que hacer ciertas entrevistas. Algo que nos empezamos a encontrar es que la misma comunidad, por ser gente ya grande, tenía mucha resistencia, primero porque ellos ya separaban sus residuos, al menos en orgánico e inorgánico. Entonces lo primero que nos decían es, ¿por qué me estás pidiendo que yo no separe estos días mi basura si yo siempre lo hago? Dice, por ejemplo, lo orgánico, yo ya sé que tengo que en mi solar, a lo mejor un hoyito, ¿no? Escarbo, y ahí meto mi residuo. Y tú me estás diciendo que no, ¿por qué? Entonces teníamos que explicar con palabras sencillas que era un estudio momentáneo, pero que lo que estaban haciendo era perfecto. La gran sorpresa es que de las casas que visitamos, todas hacían la separación, al menos en orgánico y no. Lo segundo es dialogar con personas adultas, es muy enriquecedor. Entonces, esta fotografía a mí me gusta mucho porque se dio ese diálogo donde íbamos platicando, ¿no? Que teníamos que, para qué era el estudio, qué finalidad, de dónde veníamos, y las personas empezaban a platicar la historia de la comunidad, sucesos que a veces nosotros no conocíamos y era muy bonito. Aquí ven a las estudiantes, incluso tuvimos un estudiante de intercambio español, ¿no? Por ahí se han de acordar los chicos de promoción, que nos ayudó unos días ahí a hacer esta parte, ¿no? Y pues manos a la obra, empezar a cuantificar. Bueno, algo cuando ya nosotros hicimos la determinación per cápita, pues algo que nos llamó la atención junto con la autoridad fue saber que a pesar de la baja población, en comparación con otros estudios que han hecho varios estudiantes de la universidad, por ahí el maestro Curiel, ¿no? También lo ha hecho en varias tesis, es que Macuiltianguis no, nosotros pensábamos que iba a salir bajo en la generación de residuos y no es así. Y eso fue un foco de alarma para la autoridad. Dice, no puede ser que nosotros, que somos poquitos, menos de 300 habitantes, tengamos, ¿no? Casi la misma cantidad que Capulalpan, por ejemplo, ¿no? Entonces, o que Ixtlán, que es distrito, decían ellos. Entonces, habría que poner orden. Y entonces, esta gráfica es lo que generalmente se tiene que también que llegar, la caracterización de residuos, coincide con la media nacional y estatal, que la mayor cantidad son residuos orgánicos, pero ellos decían, bueno, es que tenemos mucho pañal desechable y no tenemos tantos niños, ¿no? Por lo que les platiqué del fenómeno de migración, y luego tenemos muchos plásticos, y entonces empezamos a dialogar qué podemos hacer, y entonces lo primero que se les ocurrió es decir, vamos a empezar campañas de concientización para evitar los pañales de plástico, ¿no? Los desechables y los plásticos que se dan mucho en la fiesta de San Pablo, en enero, por ejemplo. Ellos empezaron a ver toda esa parte. Y entonces nos dijeron, ¿saben qué? Estamos interesados en que nos den educación ambiental para toda la población, desde niños hasta autoridades, comités de salud. Y también queremos, porque nosotros les decíamos, podemos diseñar con ustedes un reglamento municipal en materia general ambiental o específicamente residuos sólidos urbanos, pero ustedes harán todo el proceso, que es otro proceso de gestión de política pública, que es autorizarlo ante un cabildo, ¿no? Y bueno, también ir viendo la cuestión del manejo de sus residuos. ¿Qué hacer con sus residuos? Y sus sitios de disposición final, tiradero a cielo abierto y relleno sanitario ya obsoleto, ¿ok? Bueno,
Se hizo este estudio de generación, se presentó en las asambleas comunitarias. Quien no ha estado en una asamblea comunitaria, ahí cualquier ciudadano te puede preguntar, bueno, ¿por qué hicieron esto? ¿O por qué hubo esto? Entonces, aquí están los productos, ¿no? El equipo, más o menos, parte del equipo, porque faltan varios que van apareciendo en varias etapas. Esto es una historia, les vuelvo a repetir. Y en esa época la autoridad tuvo un detalle. Nos manda una carta dirigida al rector agradeciendo el apoyo y que se siga dando. Entonces nos presentaron con la autoridad que ya estaba elegida para continuar el trabajo y que no se cortara, ¿no? Porque eso generalmente luego pasa. Al año y medio viene una autoridad que no le interesa lo ambiental y te corta. Entonces lo amarraron perfectamente ellos a la nueva autoridad. ¿Ok? Bueno, y si recuerdan, le puse 3 doritos después, porque si recuerdan la foto de su tiradero a cielo abierto, cuando volvimos a ir, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el doctor Leonardo, que también nos ayudó, estaba la doctora Elizabeth, que también nos ayudó con algunos talleres de educación ambiental, el maestro Curiel, que también les va a platicar un poquito. Pues nos llevamos la sorpresa que ellos hicieron contenedores de aquellos residuos que pueden valorizar, PET, ¿no? Papel, vidrio, etcétera. Bajaron bajo un proyecto, un incinerador pequeñito para aquellos residuos que no ponían, y ya tenían un convenio con un proveedor que venía por sus residuos, y ese dinero lo estaban invirtiendo pues en poner en orden y poner un poquito más bonito su ahora tiradero controlado, ¿no? ¿Ok? Bueno. Luego el otro eje fue educación ambiental. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la educación es un instrumento para despertar conciencias. Eso nos debe quedar muy claro. Entonces la educación comunitaria, vuelvo a repetir, vamos en que todos vamos aprendiendo en el caminar. Nadie sabe más que otro. O sea, nosotros como profesionistas tenemos que entender muy bien la palabra humildad. Si no, no estamos haciendo el papel de transformación, ¿eh? Y otro es la innovación y creatividad, porque si bien yo, como profesor, pues ahorita les estoy dando una charla en diapositivas, imaginemos los niños de preescolar, ¿cómo le voy a enseñar educación ambiental? ¿Cómo voy a transmitir esos conocimientos? Con los de secundaria, con los mismos comités de salud, ¿cómo lo transmito? Tengo que buscar estrategias y prueba y error voy haciendo ese trabajo. Entonces diseñaron varios talleres, por ejemplo, residuos sólidos como tal, el reciclado de papel, donde estuvo la maestra, la doctora Elizabeth, que nos ayudó ahí con sus chicos, ¿no? De esa actividad complementaria, el uso de unicel y plástico, compostas, etcétera. Y algo también muy importante que quiero resaltar acá es que al final de cuentas los resultados se van viendo poco a poco. O sea, era muy satisfactorio ver que los niños después en unas 2, 3 visitas de los talleres en la calle nos reconocían, ¿no? Y nos decían, por ejemplo, maestro o profesora, o les preguntábamos qué vimos la sesión pasada, y era muy, muy bonito que algo se les estaba quedando. Hicimos algunas proyecciones de películas, etcétera. ¿Okay? Incluso fuimos a los sitios para que ellos conocieran su tiradero cómo estaba, su relleno sanitario cómo estaba, qué es lo que, o sea, lo que yo tiro al cesto de basura, a dónde va a terminar y por qué es importante todo este proceso, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí estamos con otros niños en la primaria, en la planta de tratamiento, una de las plantas de tratamiento, ¿no? Con los niños, con las autoridades, explicándoles qué se estaba haciendo, porque la educación en esta parte era decirles lo ideal que debe tener, y la otra parte lo que estaba sucediendo. La autoridad estaba ya con recursos propios, o a ver de dónde sacaba, estaba ya transformando en materia de residuos sólidos y de gestión integral del agua. ¿Ok? Bueno, y en gestión integral del agua no me voy a meter mucho porque ya el maestro Curiel platicará un poco de esto a detalle. Pues nosotros partimos de, primero, que el tema a debate hoy en día es la cantidad y calidad de agua. Eso es lo de hoy. Y entonces tengo que ver la disponibilidad del recurso hídrico y su saneamiento. Es todo un ciclo, ¿sale? Y luego la participación de la comunidad en el cuidado del recurso hídrico.
Nosotros en particular partimos de la experiencia de monitoreo comunitario que ya se hacía en esa época, 2017, 2018 y 2019, con la USACHI, que es una unión de comunidades que abarca Capulalpan, Jiacuila, Trinidad y Comaltepec. Entonces nosotros empezamos monitoreando sus fuentes de agua, ¿sí? Esto es muy interesante, sus fuentes de agua para hacerle análisis físico-químicos y microbiológicos. O sea, ¿dónde están sus tanques de almacenamiento para distribuir agua a la población? Se le hicieron análisis no solamente físico-químicos, sino también de microbiológicos, coliformes totales y fecales que manejan la norma 127, pero no solamente nos quedamos ahí, sino teníamos que llegar con la comunidad y dar esa divulgación de los resultados, esa interpretación, ¿no? ¿Ok? Bueno, y otro punto importante que fue saliendo en este diagnóstico fue el diagnóstico dado para sus plantas de tratamiento. Entonces era de interés de la comunidad, de la autoridad en esa época, tuvieron que recurrir a recurso propio. Aquí estuvo el doctor Leonardo y el maestro Curiel, que les va a ir platicando. También fue un trabajo muy bonito, porque nosotros vimos, digamos, la obra cómo estaba, y ellos mismos lo reconocían. Ahí, lo hemos dejado varios años sin darle mantenimiento. Ahí los expertos en tratamiento de aguas residuales les dieron las directrices, ¿no? A partir de un diagnóstico, y lo empezaron a hacer. O sea, eso es sorprendente, ¿eh? Por eso les digo, este es uno de los trabajos más bonitos que en lo particular he participado. Otro es la normatividad ambiental. Bueno, ¿qué hicimos en normatividad ambiental? Vuelvo a repetir la cuestión de su reglamento. Pero en normatividad ambiental, al menos comunitaria, ¿no? Yo tengo que tener muy en claro que es un ejercicio coordinado entre, en este caso, a quien le corresponde, que era la regiduría o es la regiduría de ecología y la universidad. Necesito conocer el marco legal, o sea, qué le corresponde a un municipio y qué no le corresponde al municipio en materia de protección ambiental, cuidado ambiental, etc. Aprender de la vida comunitaria. Por eso la frase y la frase que está en la Suprema Corte de la Justicia dice: nada por la fuerza, todo por la razón y el entendimiento, el derecho. Porque yo no puedo imponer algo que bajo el sistema normativo interno, que así es a lo que legalmente se le conoce el término de usos y costumbres, pero en la legislación estatal es sistemas normativos internos, lo reconoce perfectamente. Todos los que nos dedicamos a gestión ambiental tenemos que tener muy presente esto. Tenemos que escuchar a las comunidades, porque ellos son los primeros que tienen el problema ambiental en este caso, o el que se llame, ¿ok? Lo vamos a ver con la minería u otras actividades. ¿Y cuál es el objetivo que diseñamos para este reglamento? Pues fue regular la prestación de servicio de limpia, ¿no? En un primer término, de acuerdo al artículo 115, o sea, lo que le corresponde al municipio, y de acuerdo a los ordenamientos que tiene el Estado. Hay que recordar que el Estado también tiene una ley estatal en materia de residuos sólidos, como tal, ¿ok? Bueno, y aquí estamos ya trabajando con la autoridad, con el Cabildo. Esta ya es la otra autoridad. Aquí está don Will, que fue presidente, y que nos teníamos que sentar a dialogar, a presentarles el borrador. La misión es que ellos, en sus reuniones de cabildo, en sus sistemas normativos que ya tienen definidos, que son las asambleas. Acuérdense, la asamblea de ciudadanos es el órgano máximo de decisión. En términos de bienes comunales es la asamblea de comuneros, ¿no? Diría la banda, es la que rifa, ¿no? ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro, porque luego a veces, al menos nosotros, yo que soy extranjero en estas tierras, pues no lo sé. Y entonces cuando yo vengo y, por ejemplo, quiero ir a colectar unas orquídeas porque es mi tesis, pues digo, voy a ir con el presidente municipal. Pues no, porque es un territorio, el bosque le pertenece a toda la comunidad, y entonces a quien me tengo que referir es al comisario de bienes comunales, ¿ok? Bueno, entonces aquí estamos en un diálogo muy fraterno. Y algo ya para ir cerrando, de perspectivas que nos encontramos, es la participación de la ciudadanía. Macuiltianguis, y aquí quiero agradecerle a todos los habitantes, no solamente las autoridades,
es su grado de corresponsabilidad. Desde el momento en que llegó la primera autoridad y nos dijo es que nuestra asamblea nos pidió que viniéramos a ver a la universidad para que nos ayuden con estos problemas que visualizamos, estamos viendo esta parte que platicaba anteriormente de gobernanza. O sea, el ciudadano no se queda a decir, bueno, a ver, tú presidente municipal, tú regidora, resuelve el problema de la basura, resuelve el problema del tratamiento de agua, resuelve el problema de educación ambiental. No, ellos empiezan a exigir en los diálogos comunitarios que debe prestarse atención. No tengo el conocimiento técnico, busca a alguien que sí lo tenga, ¿no? La educación ambiental, que tiene que ser formadora toda la vida. Yo lo platico mucho. Quien le guste la educación ambiental es una vocación, así como la educación normal le voy a llamar. Es una vocación y entonces yo debo entender que es un proceso inacabado, que siempre me tengo que estar reinventando. Por ejemplo, yo como profesor me tengo que reinventar. El educando igual. Y generalmente intervienen muchas personas. En la educación formal es muy claro. Interviene la familia, interviene el profesorado, magisterio y interviene la autoridad, ¿no? Entonces aquí es un proceso inacabado. Esa era la perspectiva o es la perspectiva. La formulación de más legislación, ¿no? Como veíamos, y su aplicación, o sea, que se aplique, que haya transparencia. Por ejemplo, ellos tenían que informar o informan, por ejemplo, cuánto dinero obtienen de la revalorización de sus recursos que les mostré en esos contenedores, o sea, cuánto obtienen y dónde se está destinando ese recurso. Aunque sea un peso, lo tienen que declarar en la asamblea. Eso es algo muy valioso. Por eso no me extraña que AMLO, cuando visitó que dice que visitó los 570 municipios antes de ser presidente, siempre pone como ejemplo a las comunidades y más las comunidades de la Sierra Juárez. ¿Por qué? Porque tengo que ser transparente, soy un servidor público. Yo como personal de la universidad también soy un servidor público. Yo me debo a la ciudadanía que está pagando mi salario. Eso es algo muy importante. Luego el papel del municipio. Bueno, ¿qué hace la autoridad ante residuos, el manejo, la cultura, el ambiente? En últimas fechas, por la pandemia, tuvimos aquí a través de la Coordinación de Promoción y Desarrollo otro acercamiento, porque ustedes saben que muchas comunidades cerraron a través de sus filtros, incluso a ciudadanos de su misma comunidad que vivían en Oaxaca o en la Ciudad de México. Y entonces, algo que me platicaban, porque yo no pude asistir a esa visita con la nueva autoridad, es que ya habían clausurado en forma bien, digamos, su relleno sanitario que les habíamos mostrado, ¿no? Y que casualmente encontraron vestigios arqueológicos en esa zona. Entonces ya estaban ellos pensando pues en darle un plus a ese descubrimiento a través pues de especialistas, ahí tienen que recurrir a especialistas en antropología, historia, etcétera, para darle un valor. Fíjense qué maravilloso, ¿no? O sea, de una obra va desencadenando a más actividades, eso es lo bonito de la gestión ambiental. Otro es la vinculación. Ellos dicen la vinculación con la universidad siempre va a estar. No debemos desperdiciar que tenemos una universidad en la región. Y esta misión es la misión de la coordinación de promoción del desarrollo y que hoy, pues, si les queda ahí un poquito de tiempo, cuando puedan, vayan a platicar con estos egresados que son los técnicos de promoción del desarrollo. O sea, platiquen con ellos. Ellos también fueron estudiantes, ellos ahora ya están en una vida laboral, ¿no? Que les platiquen cómo hay proyectos, cómo incide la universidad, que hay proyectos de tesis, proyectos de investigación aplicada, etcétera. Pueden hacerlo. Y otro reto, pues, es los tipos de pandemia y cómo se va a ir desarrollando este binomio comunidad-universidad. ¿Y por qué le llamo binomio comunidad-universidad? Porque aunque sigamos trabajando con Macuiltianguis, con San Pablo Macuiltianguis, vamos a exportar, y esto es lo grandioso, ya tenemos una experiencia para poder, ¿no? Si alguna otra comunidad dice queremos hablar de gestión ambiental comunitaria, lo podemos hacer con toda la serie de pasos que más o menos les fui platicando. Entonces, es un diálogo que se tiene que dar, porque si no, pues la universidad seguirá haciendo sus tareas esenciales, pero no será una transformadora de su realidad, que es lo que queremos, ¿sale? Bueno.
Pero sobre todas las cosas, y esto quiero dejarlo muy bien claro, ante todo está la satisfacción de aprender y trabajar con las comunidades. ¿Sí? Eso nos debe de quedar muy claro a quien nos gusta esta parte. Trabajar con las comunidades, ir, ¿no? Paso a paso, dialogando, retroalimentando, aprendiendo. Vuelvo a repetir, nadie tiene la verdad absoluta. Vamos en el camino, ¿no? Dice la canción de Serrat, que es un poema de Antonio Machado, se hace camino al andar. ¿Sale? Entonces, esta es nuestra mayor satisfacción y que hoy, a nombre de todos los profesores, de los chicos de promoción del desarrollo, de los estudiantes que estuvieron en su época ayudándonos, que hasta nos regalaban a veces maíz, chilacayotas, ¿no? Nos daban de comer muy bien, por ahí decían, les agradecemos infinitamente a la comunidad de San Pablo Macuiltén. Estamos muy agradecidos por este trabajo. Pues muchas gracias por escucharme, por verme, ¿no? Gracias por su atención. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Todavía nos queda un poquitín de tiempo. Maestro Oscar, bueno, sin duda un trabajo, como usted lo comenta, sumamente satisfactorio. Externarle mi felicitación. Ahí en la plataforma le han externado en varias ocasiones felicitaciones por su gran labor, por el desempeño que tiene. Y han surgido varias preguntas en diferentes medios. Una de ellas va dirigida respecto al censo que se presenta, el originado por el INEGI, y mencionan, si sabe, cómo se llevó a cabo el censo del INEGI, que presenta este sesgo que está un poco alejado de la realidad. Y la segunda pregunta, que es de la misma persona, indica, ¿cuál es el tiempo que lleva el proceso de la gestión de los residuos sólidos urbanos, desde que se realiza el diagnóstico hasta los resultados? Ok. Bueno, en la primera pregunta nosotros también nos lo hicimos. ¿Cómo puede haber una variabilidad tan grande? El primer punto es que el censo se hace en 2010, o sea, este dato de los 350, 360 habitantes es en 2010. Hubo mucho efecto de migración, ellos mismos lo dicen, o sea, nosotros era sorprendente, nada más por poner un ejemplo, cuando íbamos a Macultianguis, casas muy bonitas, muy bellamente construidas, solas, o sea, abandonadas, no abandonadas, sino solas, ¿no? Ningún habitante. Y ellos decían, en enero llega la gente, en diciembre llega la gente, o sea, aquí no parece Macultianguis que están viendo, ¿no? O en Muertos. Entonces, lo que nosotros pensamos, una hipótesis al menos personal, es de que a lo mejor en INEGI en esa época había mayor flujo, no había tanta migración y contó 370, 350 habitantes. No tengo el dato correcto. Otro, pues es que generalmente en Macuiltianguis mucha gente se dedica a la agricultura todavía. Entonces, ustedes saben que por mucho tiempo, desde el neoliberalismo en la década de los 80, 90 en México, se abandonó esta área, ¿no? Que es fundamental. Entonces, yo supongo que fue ese efecto por el desfase de los años, ¿no? La otra pregunta que me hacen acerca del tiempo, todo va a depender del apoyo de la comunidad. Claro. El estudio de generación es rápido, en un mes lo tenemos. ¿Por qué? Porque la norma te dice, en una semana, en 7 días, o sea, y continuos, tienes que ir, colectar, ¿no? A primera hora, ¿no? Ya sacaste tu estadístico, son 100 casas, de esas 100 casas, ¿cuántas? Una muestra representativa, de acuerdo a los barrios y todo. Aquí, por ejemplo, la autoridad nos ayudó. Nosotros no conocemos las calles, no conocemos los barrios, no conocemos a la gente. Entonces, la autoridad nos dijo en un mapa, tenemos estos barrios, ¿cuántas casas, según tu estadística, tienes que monitorear o muestrear? No, pues 50. Estoy hablando en general, ¿eh? 50. Ah, bueno. Entonces, ¿de dónde quieres escogerlas? Acá, 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 acá. Más el efecto de migración, a lo mejor yo iba a una casa que nunca me iban a abrir, ¿no? Porque estaba sola. Entonces me decía, esta casa está sola, están en el norte sus habitantes. Esta casa están en Oaxaca. Esta casa sí hay habitantes, aquí sí puedes hacerlo. Entonces, por eso es fundamental el acompañamiento de las autoridades y de la comunidad, porque también nos voceaban,
personal de la universidad hoy pasará, ¿no? O tener listas sus bolsas porque pasará personal de la comunidad. Ahí la estudiante viene, o sea, ella sí tuvo que ir todos los días. Nosotros, como les decíamos, nos íbamos rotando. Entonces, en un mes, generalmente, si hay apoyo de la comunidad. Si no hay apoyo de la comunidad, tampoco se estresen. O sea, esta es una lucha inalcanzable. O sea, si yo quiero hacer algo, lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste, ¿no? Por ahí dicen, nada es imposible si tú crees en ello. Eso lo tenemos que tener muy, muy en mente, ¿no? Una fortaleza mental. Porque puede ser que voy a la regiduría y el regidor nunca me atiende, y entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Pero si lo quiero hacer, lo voy a hacer. Entonces, en términos generales, un mes, si hay apoyo, ¿no? Porque hay también que interpretar, o sea, no solamente es llevarnos los datos, es después regresar con los datos en una asamblea, primero de cabildo, platicarles los resultados que tenemos y después ellos mismos nos dijeron, ah, esto queremos que se presente en la asamblea de la comunidad, ¿no? Y la asamblea de comunidad, porque se me olvidaba decirles, que es muy importante, generalmente no se hace entre semana ni en horario laboral, ¿eh? Se hace sábados o domingos. Entonces, sábados o domingos, pues ya teníamos nosotros destinados a ir, a veces nos íbamos a las 10 de la mañana, regresando a las 10 de la noche, o domingos igual, o sea, no había descanso. Y eso es algo muy enriquecedor, porque entonces te vas dando cuenta que la misma comunidad te va dando apertura, ¿no? Va siendo uno más de ellos. Bueno, muchas gracias, maestro. Tenemos tiempo para una pregunta adicional. Tenemos ya casi, se nos ha terminado el tiempo. Estos trabajos requieren seguimiento, requieren el acompañamiento. Actualmente, ¿cuál es la situación de esta comunidad en cuestión de gestión de los residuos sólidos? Sí, mira, a mí me dio mucho gusto en este año, precisamente a inicios de año, escuchar una entrevista en la radio acá de XGLO, donde la autoridad que hoy está, pues hablaba de que ellos seguían con su programa de gestión de residuos sólidos urbanos, ¿no? Les digo, por la pandemia no hemos podido asistir, además que si ustedes leyeron las noticias, su única agencia municipal de ellos es Lubina, y hace unos 15, 20 días se dio un caso comunitario fuerte. Entonces, ahorita no podemos acceder tan fácilmente. Ya hubo un acercamiento a través de la coordinación para continuar monitoreando esta parte de residuos, lo de sus plantas de tratamiento, la educación ambiental y otros problemas que vayan surgiendo, ¿no? No solamente ambientales, porque se me olvidó comentarles algo que también ellos solicitaron desde un inicio, fue cursos de computación para sus niños. Y ahí yo recuerdo, uno o dos profesores de informática de la universidad, igual en días sábados iban y les dieron un pequeño curso, ¿no? Entonces ahí seguimos. Ojalá haya apertura. Hoy ya nos estamos dando cuenta que más comunidades se están acercando. Todavía no queda muy claro gestión ambiental comunitaria, pero llegan que necesitamos una manifestación de impacto ambiental, que necesitamos revisar los planes de desarrollo municipal, que necesitamos lo de residuos sólidos, que necesitamos lo de agua o saneamiento de agua. Entonces, poco a poco, nuestra labor como universidad es decirles, mira, lo vamos a trabajar con ustedes, pero también voy a manejar esta palabra, hay más pues para empezar a ordenar toda tu comunidad, ¿no? Lo que decíamos. A veces ellos mismos ya la tienen ordenada por prueba y error o por conocimiento ancestral, ¿eh? Eso también es muy bonito. Bueno, sin duda alguna es un trabajo muy, muy completo y todavía estamos por varias fuentes, diferentes preguntas. Estoy seguro de que si se toma el tiempo serán contestadas a la brevedad y de manera personal. Entonces, se las haré llegar posteriormente para que usted tenga el tiempo de poderlas contestar. Bueno, prácticamente se nos ha terminado el tiempo. Sin embargo, maestro Oscar Mijangos, por todo el tiempo que nos ha dedicado para esta participación en la 13ª Jornada Académica Ambiental, no me queda más que reiterarle mi más sincero agradecimiento a nombre de la licenciatura en Ciencias Ambientales, a nombre de la Universidad de la Sierra Juárez. Posteriormente le estaremos haciendo llegar su reconocimiento respectivo. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno,
Los invito a que permanezcan conectados para las siguientes conferencias, ya que a las 12 en punto regresamos con otra conferencia, diagnóstico y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales en las localidades de la Sierra Juárez, que también nos había hecho mención usted. Esta corre a cargo del maestro en ciencias Miguel Ángel Curiel Olivera, un profesor investigador de la Universidad de la Sierra Juárez. Están invitados. Maestro, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Cuídense mucho y aquí estamos al servicio y al pie del Gracias a cañón. usted. Gracias. Bueno, me despido. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y nos vemos en este mismo canal a las 12 del día. Gracias, maestro.